Bienvenidos sean todos. Yo soy Oscar Virgilio Salazar Ochoa, estudiante de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Extensión Mazatlán. El tema que abordaré en este podcast será tejidos humanos, conceptos y generalidades. Tema donde hablaré de tejidos básicos como lo son el tejido conectivo, tejido epitelial, tejido muscular y tejido nervioso. Sin nada más que decir, comencemos. Comencemos con el tejido que sostiene, protege y estructura otros tejidos y órganos del cuerpo, el tejido conjuntivo. Tal y como su nombre lo indica, el tejido conjuntivo representa un conjunto con el tejido epitelial, músculo y tejido nervioso, además de otros componentes básicos para mantener un cuerpo integrado desde el punto de vista funcional. Casi todo este tipo de tejidos se forman a partir de una capa de tejido embrionario, el mesodermo. Es en esta capa donde se originan las células mesenquimantosas, que migran a todo el cuerpo y forman los tejidos conjuntivos. Los tejidos conjuntivos se componen de las células y matriz extracelular integrada por sustancia base y fibras. En algunos tejidos conjuntivos, lo más importante son las células, en otros, las fibras, y en otros, lo es la sustancia base. Las funciones del tejido conjuntivo son las siguientes. Número 1. Proporcionar soporte estructural. Los huesos, cartílagos y ligamentos que sostienen de manera conjunta los huesos y los tendones que unen los músculos a los huesos actúan como apoyo. También forma cápsulas y recubre a órganos, y el estoma que integra el marco estructural dentro de ellos ejercen funciones de sustento. Función número 2. Sirven como un medio de intercambio. Esto, debido a que el tejido conjuntivo es un medio para intercambiar desechos metabólicos, nutrientes y oxígenos entre la sangre y muchas de las células del cuerpo. Función número 3. Contribuyen a la defensa y protección del cuerpo. La defensa del cuerpo, como ya sabemos, es efectuada por células fagocitadas del cuerpo, las células inmunitarias que producen anticuerpos contra antígenos y ciertas células que forman algunas sustancias farmacológicas para controlar la inflamación. Y los tejidos conjuntivos contribuyen a la protección del cuerpo estableciendo una barrera física contra la invasión y diseminación de patógenos. Función número 4. Crean un sitio para el depósito de grasa. Algunos ejemplos de tejido conjuntivo son el hueso, el cartílago, la grasa, la sangre y el tejido linfático son tipos de tejido conjuntivo. También se llama tejido conectivo. El siguiente tejido del que les hablaré es el llamado tejido epitelial. Las células contiguas unidas de modo estrecho que forman hojas, cubren o revisten el cuerpo se conocen como epitelio. Este tejido puede ser encontrado de dos formas diferentes, como unión de células viejas contiguas, llamadas epitelios, o como glándulas originadas en células epiteliales invaginadas. Proceden de capas germinativas embrionarias y mayormente del ectodermo, mucosa bucal, nasal, córnea, epidermis, de la piel y glándulas mamarias, y del endodermo, los túbulos uriníferos de los riñones, recubrimiento de los aparatos reproductores, sistema circulatorio y cavidades. Estos tejidos tienen diferentes funciones: protección, transporte celular, secreción y absorción. Para describir los diferentes tipos de membranas epiteliales que existen, se toma como referencia la disposición y morfología de la célula. Cuando está compuesta de una capa de células, se denomina epitelio simple. Cuando se compone de más de una, se denomina epitelio estratificado. En cuanto a morfología, pueden ser escamosas, cuboides o cilíndricas. En base a composición y morfología, también pueden ser pseudoestratificado o transicional. Las células epiteliales se pueden encontrar en diversos órganos y estructuras corporales, siendo las siguientes las más comunes: vías respiratorias y digestivas, tráquea, nariz, esófago, laringe y faringe. También pueden ser encontradas en hígado, riñón, ovarios, testículos, páncreas, en el interior de la boca y cavidad anal,
piel, tiroides y glándulas sudoríparas. Entre sus funciones más importantes tenemos que gracias a la formación de cavidades sobre los tejidos conectivos, se crean diversas glándulas del organismo que tienen el trabajo de producir hormonas. Y dependiendo de la localización de este tipo de tejido, su función cambia. Los epitelios de la piel se encargan de proteger. Las células del sistema reproductor envían la célula masculina hacia el útero. En las vías respiratorias eliminan el moco hacia la boca o hacia el sistema digestivo. Y en lugares como la boca y la nariz forman parte de la sensibilidad especial del olfato y el sabor. El siguiente tipo de tejido es el tejido muscular, que es un tejido que está formado por las fibras musculares o miocito. Compone aproximadamente entre el 40 y 45% de la masa de los seres humanos y está especializado en la contracción, lo que permite que se muevan los seres vivos. Se clasifica en dos tipos: músculo estriado, que es de bandas transversales, que a su vez se divide en músculo esquelético y músculo cardíaco. La otra división es músculos lisos. No sincital involuntario. Se localiza en paredes de vasos sanguíneos, vísceras y dermis de la piel. Las características funcionales de este tipo de tejido son movimiento, mantenimiento de la postura y producción de calor. Excitabilidad, ya que se deja estimular por impulsos nerviosos. Contractilidad, se acorta sus fibras musculares. Relajación, las fibras regresan a su estado normal y esperan nuevamente ser estimuladas. En cuanto a la composición de este tipo de tejido, el tejido muscular consta de 3 elementos básicos: red capilar abundante con pigmentos de mioglobina que proporciona oxígeno y su color rojo, sustancias nutritivas y eliminación de sustancias de desecho. Fibras musculares que disponen en haces o fascículos y tiene un tejido fibroso de sostén conformado por fibroblastos, fibras de colágeno y elásticas. Las fibras de este tipo de tejido pueden ser fibras rojas y blancas. Las fibras rojas son ricas en mioglobina, pobres en glucógeno y su color es rojo oscuro. Están adaptadas para la contracción continuada. Su energía procede principalmente de la fosforilación oxidativa de los ácidos grasos. Las fibras blancas o tipo 2 están adaptadas para la contracción rápida y discontinua. Contienen poca mioglobina, por lo que su color es rojo claro. Dependen principalmente de glucólisis para la obtención de energía, por lo que poseen grandes depósitos intracelulares de glucógeno. En el hombre, los músculos esqueléticos presentan proporciones distintas de estos diferentes tipos de fibras. Retomando la clasificación de tejido muscular, ahora explicaré un poco más acerca del músculo cardíaco y del músculo liso. Músculo cardíaco. Es estriado y tiene el mismo tipo y la misma distribución de filamentos contráctiles que el músculo esquelético, compuesto por células musculares cardíacas, que son células cortas en un solo núcleo posicionado centralmente. Están unidas entre sí por discos intercalares para formar una fibra muscular cardíaca. Las células musculares de conducción cardíaca exhiben una contracción rítmica espontánea, pues generan y transmiten con rapidez potenciales de acción a varias partes del miocardio. También poseen más mitocondrias que en un músculo esquelético. Ahora pasemos al músculo liso. Sus células no poseen estriaciones. Se encuentran en paredes de vísceras huecas, vasos sanguíneos, vías respiratorias y haces más pequeños de la dermis. También es conocido como músculo involuntario. Además, puede sintetizar sustancias exógenas. Se divide en dos tipos: músculo liso multiunitario, cuando sus células pueden contraerse de manera independiente la una de la otra, debido a que cada una posee una inversión propia. También se denomina músculo liso unitario cuando sus células forman uniones de intersticio con otras células continuas. Además, la inervación solo establece sinapsis con algunas células, por lo que no pueden contraerse de manera independiente.
El sistema de proteínas contráctiles es mucho menos organizado que el de los músculos esqueleto y cardíaco. Posee células fusiformes y alargadas, las cuales poseen un aparato contráctil de filamentos delgados y gruesos y un citoesqueleto de filamentos intermedios. Cada célula posee una lámina externa en la cual se separa completamente del sarcolema de las células adjuntas. En ella se encuentran numerosas fibras reticulares. El último tejido del que les hablaré es el tejido nervioso. El tejido nervioso es el conjunto de células especializadas que forman el sistema nervioso. Se origina desde el ectodermo y sus principales componentes son las células, rodeadas de escaso material intercelular. Este tipo de tejido permite percibir diferentes olores, hablar y recordar hechos pasados. También proporciona señales para controlar los movimientos del cuerpo y regular el funcionamiento de los órganos internos. Estas diversas actividades pueden agruparse en tres funciones básicas. Función sensitiva. Recibe la información, la recolecta y la analiza. Los receptores sensitivos detectan los estímulos internos, como el aumento de la tensión arterial, y los externos, como el estímulo que produce una gota de lluvia cuando cae sobre el brazo. Esta información sensitiva es transportada por las neuronas aferentes hacia el encéfalo y la médula espinal a través de los nervios craneales y espinales. Función integradora. Los sistemas nerviosos procesan la información sensitiva, analizando y tomando decisiones para efectuar las respuestas adecuadas, actividad conocida como integración. Participan mayormente las interneuronas. Función motora. Una vez que la información sensorial ha sido integrada, el sistema nervioso puede generar una respuesta motora adecuada mediante la activación de efectores a través de los nervios craneales y espinales. La estimulación de los efectores produce la contracción de un músculo o estimula una glándula para aumentar la secreción. Las encargadas de las neuronas motoras y eferentes que transportan la información desde el cerebro hacia los músculos o glándulas. Las células que se encuentran en el tejido nervioso son de dos tipos diferentes: neuronas o células nerviosas y la neuroglia o células de sostén. Estas células se combinan de distintas formas en diferentes regiones del sistema nervioso. Las células nerviosas o neuronas realizan la mayoría de las funciones propias del sistema nervioso, como la sensación, el pensamiento, el recuerdo, el control de la actividad muscular y la regulación de las secreciones glandulares. Estas células no tienen la capacidad de dividirse por mitosis, ya que la perdieron debido a su especialización. Células intersticales. Células gliales. Sostiene, nutre y protege a las neuronas. Además, mantiene el líquido interstical que las baña. Las células de la neuroglia se siguen dividiendo según su localización en el sistema nervioso central o el periférico. La protección la realiza ya que forma parte de la barrera hematoencefálica. Además, cuenta con tejido conectivo que forma las envolturas del tejido nervioso. El tejido conectivo forma las envolturas del tejido nervioso. Esto es, en forma de vainas que envuelven los nervios o cápsulas de ganglios y tejido conectivo asociado en las terminaciones nerviosas y órganos sensoriales. También genera el líquido que rodea o que está presente en las cavidades huecas del cerebro, llamado líquido cefalorraquídeo, que corre dentro del contacto raquídeo. La médula espinal está bañada por el mismo. En el cerebro y en el cerebelo existen actividades llamadas ventrículos que tienen el líquido cefalorraquídeo. La formación del líquido cefalorraquídeo está dada por las células ependimarias. Las células del epéndimo son células como epiteliales cúbicas, que tienen microvellosidades hacia la cavidad, que se encargan de sintetizar y secretar el líquido cefalorraquídeo. Antes de dar por concluido este podcast, hagamos un repaso de lo aprendido. El tejido conjuntivo sostiene, protege y estructura otros tejidos y órganos del cuerpo.
Sus funciones son proporcionar soporte estructural, sirven como medio de intercambio, contribuyen a la defensa y protección del cuerpo, y crean un sitio para el depósito de grasa. El tejido epitelial se compone de células contiguas unidas de modo estrecho, que forman hojas, cubren o revisten el cuerpo. Estos tejidos tienen diferentes funciones: protección, transporte celular, secreción y absorción. El tejido muscular es el más abundante en el cuerpo del ser humano, ya que conforma el 40% o 45% de la masa total del cuerpo. Sus funciones son el movimiento, mantenimiento de la postura, producción de calor, excitabilidad, contractilidad y relajación. Además, puede ser dividido en liso o estriado. El tejido conjuntivo ayuda al muscular a mantener las fibras unidas y permitir la contracción. El tejido nervioso permite recibir diferentes olores, hablar y recordar hechos pasados. También proporciona señales para controlar los movimientos del cuerpo y regular el funcionamiento de los órganos internos. Se compone de neuronas o células nerviosas y neuroglia, o células de sostén. Al relacionarse con el tejido conjuntivo, forma las envolturas del tejido nervioso. Todos los tejidos están unidos entre sí de alguna forma, mayormente por el tejido conjuntivo, y los diferentes tejidos del cuerpo cumplen una función determinada para que el organismo funcione de forma adecuada y armónica. Y así podemos dar por concluido el presente podcast. Me despido, agradezco su atención. Hasta la próxima.